El padrón electoral es, digamos, el registro de todos las y los ciudadanos que solicitan, valga su expresión, la inscripción en este registro o en este padrón electoral con el objetivo, con la finalidad de obtener su credencial para votar. Y todos aquellos que han hecho esta solicitud, ¿verdad?, se encuentran en este padrón electoral. En cambio, el listado nominal, digamos que es una especie o ya tiene filtrado aquellas personas que, por ejemplo, han sido suspendidas en sus derechos político-electorales, ¿verdad? Evidentemente, aquellas personas a las cuales un familiar o una persona haya acreditado que falleció, ¿verdad? Que y por ende tiene que ser eliminado del listado nominal o cualquier otra circunstancia que establezca la ley mediante las cuales no pueda aparecer. ¿Cómo? Si alguien, por ejemplo, tiene su credencial para votar y se le extravía, va a dar aviso precisamente al INE para efecto de que exista una reposición de esta credencial y digamos que una de las primeras actividades que hace el INE es eliminar o sacar o borrar, digámoslo de algún modo, del listado nominal a esta persona, en tanto se lleva a cabo todavía el procedimiento de reintegración, por así decirlo, restitución de esta credencial de elector. En tanto que no se obtenga o en tanto que no se le entregue de manera física al ciudadano o a la ciudadana esta credencial de elector, no va a aparecer en el listado nominal, pero sí va a ser en el padrón electoral, ¿verdad? Esto, digamos, son de algunas formas en las cuales, digamos que el listado nominal tiene una menor cantidad de ciudadanos que el padrón electoral. Por eso, digamos, a nivel federal se utiliza el padrón electoral y a nivel local el listado nominal. Bien, decíamos que la multiplicación de estos dos factores, que es el 65% del índice salarial por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral o listado nominal según corresponda, según sea federal o estatal, va a constituir lo que hemos denominado financiamiento público anual para los partidos políticos, específicamente para actividades ordinarias, ¿no? Y estas actividades ordinarias, ¿a qué se refieren? Los institutos políticos finalmente son una especie de una empresa o una dependencia en la cual pues lleva a cabo actividades permanentes, como lo son la capacitación de sus cuadros, tienen autoridades, tienen personas trabajando dentro de la institución o dentro del partido político, a los cuales, por supuesto, se les tiene que pagar, obtener un salario, ¿verdad? Hay que hacer el pago de luz, de agua, de teléfono y cualquier otra actividad, valga la expresión, que de manera permanente se lleve. Haya o no haya proceso electoral, esta actividad se tiene que llevar a cabo por parte de los partidos políticos, ¿verdad? Y esto es a lo que le hemos denominado o le llamamos financiamiento público ordinario. Bien, de este 100% que sale producto de esta multiplicación a la que hemos hecho alusión, el 30% se va a dividir de manera igualitaria entre los partidos políticos vigentes. De tal suerte, por ejemplo, si estamos hablando de que, supongamos, el total fuera 150 millones de pesos, este total tendríamos que dividirlo en un 30% y en un 70%, ¿verdad? Tal suerte que el 30% de estos 150 millones sería 45 millones. Estos 45 millones se tendría que dividir, como lo dice la ley, en partes iguales entre el número de partidos existentes o con registro vigente. En el caso mexicano, ya hemos platicado que son 7. Entonces tendríamos que dividir 45 millones entre 7. Y la cantidad que nos quede se va a repartir, insisto, de manera igualitaria, ¿no? Sería más o menos entre 6 o 7 millones más o menos, entre 6 y 7 millones más o menos, lo que le correspondería a cada partido por este, digamos, por este porcentaje del 30%.
El otro porcentaje del 70%, que en nuestro ejemplo serían cerca de 105 millones de pesos, estos se van a dividir de manera, digamos, equitativa entre los partidos políticos de conformidad al porcentaje de votación que obtuvieron en la elección inmediata anterior. Esto significa que aquel partido político que haya obtenido mayor número de votos, seguramente le va a tocar mayor porcentaje económicamente hablando. Aquel partido político que obtenga el menor índice de votación, obviamente su financiamiento será menor. Y es así como se obtiene el financiamiento público para gastos ordinarios, a partir de un número, de unos elementos, de unas variables, y que con esto cada partido político año con año recibe una cantidad, digamos, en dinero por parte del Estado. Ahora bien, esto, insisto, todos los años las autoridades electorales, tanto nacional como locales, lo realizan y los partidos políticos obtienen un financiamiento público para gastos ordinarios. Es decir, de manera permanente, de manera anual, los partidos políticos reciben cierta cantidad de dinero. Obviamente, esto es atención a la última elección en su porcentaje de votación, lo que hemos hecho referencia. En la medida de que el partido político obtenga mayor número de votos, en esa medida va a recibir durante al menos 3 años un financiamiento público elevado. Si tiene una votación baja, ¿verdad?, en la última elección, en este caso que fue la elección presidencial, y que también obviamente tuvimos la elección de diputados, si tiene una votación baja, tendría evidentemente un financiamiento público en menor medida en comparación, obviamente, a los partidos políticos que obtuvieron mayor número de votos. Esta sería, digamos, la primera rubro por el cual los partidos políticos reciben financiamiento público por parte del Estado. Pero también a los partidos políticos reciben financiamiento público por gastos de campaña. ¿Qué significa esto? Que en tiempos electorales, precisamente para llevar a cabo actividades con la finalidad de obtener el voto de los ciudadanos, a los partidos políticos se les da o se les adiciona un determinado financiamiento público precisamente para que lleven a cabo este tipo de actividades. No olvidar que las actividades ordinarias, como lo hemos explicado, pues son las actividades que se llevan a cabo en los partidos políticos en todos los años, haya o no haya procesos electorales. Estos gastos, a los que hemos hecho referencia como gastos de campaña, son aquellos que se llevan durante precisamente los procesos electorales. Y para, digamos, establecer cuánta es la cantidad de recursos que se le va a dar, primero, el primer elemento que se tiene que considerar es qué tipo de proceso electoral se va a llevar a cabo en el año. Es decir, si es un proceso electoral si es un proceso electoral total o es un proceso electoral parcial. Entendemos que es un proceso electoral total cuando los 3, digamos, cargos de elección popular se van a renovar. Si hablamos a nivel federal, es el presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Si en el año de la elección se renuevan al mismo tiempo estos 3 órganos, que fue lo que sucedió en el 2018, estamos hablando ante la presencia de una elección total. En el caso de las entidades federativas, si en el mismo año se renueva al Poder Ejecutivo, a los ayuntamientos, así como a los congresos locales o los diputados, también estamos ante la presencia de elecciones totales. De ser el caso, al financiamiento público que se les dio a cada partido político, se le va a adicionar un 50% más. De tal suerte que si al partido político A, como financiamiento ordinario, le tocó 75 millones, hay que sacar
el 50% o la mitad de 75 millones. Y lo que represente ese 50% se le va a adicionar. Si hablamos, por ejemplo, de alguien que le tocó 50 millones, pues obviamente que el 50% será 25 y serían 25 millones adicionales a 50. Si es un partido político que nada más recibió 10 millones de pesos como financiamiento ordinario, pues el 50% de 10 será 5 y será lo que se va a adicionar. Esto en razón a, evidentemente, a las elecciones pasadas. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? Que los partidos políticos van a obtener mayor recurso por parte del Estado a partir precisamente del número de votantes o de votos que reciban en las elecciones inmediatas anteriores, ¿no? De tal suerte que si en un proceso electoral a un partido político le va mal hablando en votos, es evidente que durante los 3 ejercicios siguientes, ejercicios fiscales, les va a tocar menor cantidad de recursos. Aquel partido político que en la última elección tuvo un buen número de votos o la mayoría de votos, es evidente que le va a tocar un mayor financiamiento, no solamente en gastos ordinarios, sino también se va a reflejar en el siguiente proceso electoral con los recursos que les den precisamente para sus gastos de campañas. Ahora bien, si estamos hablando de procesos electorales donde solamente se renovarán 1 o 2 cargos de elección popular, estamos ante la presencia de años o de elecciones parciales. Esto es, si a nivel federal únicamente se va a renovar la Cámara de Diputados, como sucederá en el 2021, la elección en sí es parcial. Luego entonces, conforme lo establece la ley, en lugar de adicionarle 50%, se le va a adicionar un 30%. De tal suerte que si el partido político obtuvo 100 millones de pesos como gastos ordinarios, el 30% de 100, pues es evidente que serán nada más 30 millones de pesos, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de aquel partido que recibió 50 millones de pesos, el 30% será 15 millones. Y entonces será lo único que se le adiciona. Si estamos, por ejemplo, ante la presencia de 10 millones, que recibió 10 millones por gastos ordinarios, pues nada más le va a tocar 3 millones para gastos de campaña. Por eso repito e insisto que en la medida de que los partidos políticos reciban mayor número de votos en un proceso electoral o en una jornada electoral, en esa medida les va a repercutir en el financiamiento público que recibirán en los siguientes 3 años. En el caso de las elecciones en las entidades federativas, cuando solamente se renueven diputados o solamente se renueven ayuntamientos, el porcentaje igual será nada más del 30%. Incluso la propia ley dice que si se renuevan diputados y ayuntamientos al mismo tiempo, se va a considerar como una elección parcial. Y en este caso solamente se le va a entregar el 30% por gastos de campaña en atención al número o al porcentaje o a la cantidad que reciban, perdón, por gastos ordinarios, ¿verdad? Esto es muy importante. Y entonces con esto podemos decir, el primer rubro que reciben por parte del Estado recursos de los partidos políticos es gastos ordinarios. El segundo rubro es por gastos de campaña. Ahora bien, en el caso de Quintana Roo, ¿verdad? Además del recurso que reciben por gastos de campaña, que es el 30 o el 50% según corresponda, en el estado de Quintana Roo, conforme lo establece el artículo 68 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, evidentemente, se establece que a los partidos políticos, adicional a este gasto de campaña que pudieran recibir, se les va a dar un 30% del financiamiento público ordinario para gastos del desarrollo de estructura electoral. ¿Esto qué significa? Que los partidos políticos durante los procesos electorales
tienen que hacerse de recursos, sobre todo humanos, para efecto de llevar a cabo, digamos, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, con la promoción del voto, con la promoción de su candidato o candidata, ¿verdad? Y esto evidentemente hace que se utilice una serie de recursos humanos y materiales. Para llevar a cabo esta actividad, ¿verdad? En el estado de Quintana Roo digamos, se le adiciona al recurso público por gastos de campaña un gasto o un rubro más denominado para gastos de desarrollo de la estructura electoral. Esto es muy importante señalar que únicamente sucede en el caso de Quintana Roo. A nivel federal, nada más está el rubro de gastos de campaña y dentro de estos gastos de campaña es evidente que el partido político tendrá que hacer estos gastos que genera precisamente la utilización de recursos humanos o recursos materiales para la promoción del voto y evidentemente la promoción de sus candidatos y candidatas. Pues bien, esta es la segundo rubro, insisto, que reciben los partidos políticos financiamiento por parte del Estado. Finalmente, los partidos políticos reciben otro rubro, valga la expresión, del Estado a través de estas actividades específicas se refieren a temas o actividades relacionadas con la educación y la capacitación política. Todos los partidos políticos cuentan, insisto, con una infraestructura humana, organizacional, ¿verdad? Desde sus dirigentes hasta sus simpatizantes, en las cuales pues, es evidente que deben llevar o desarrollar ciertas actividades precisamente para capacitar a estos cuadros políticos, no solamente en temas de los procesos electorales o de la jornada electoral, sino evidentemente en la preparación o en la formación política de sus militantes. También desarrollan actividades, por ejemplo, de investigación social, económica, política o de cualquier índole, y es evidente que estas actividades generan, digamos, gastos y que para efectos de las actividades desarrolladas por los partidos políticos también se consideran como, valga la expresión, como actividades fundamentales o esenciales precisamente en la promoción de esta cultura democrática en la cual están obligados los partidos políticos. Por eso el Estado les da o les otorga un 3% respecto a su financiamiento público ordinario, precisamente para llevar a cabo estas actividades. De tal suerte, por ejemplo, que si un partido político por gasto ordinario recibió 100 millones de pesos, al menos 3 millones va a ser destinados para precisamente estas actividades específicas. Si, por ejemplo, el partido político recibió 10 millones, pues entonces nada más ni siquiera 300,000, ¿no? Será el porcentaje que represente el 3%, perdón, de su de votación, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Lo que hemos dicho durante toda la clase, a mayor número de votos en un proceso electoral, en esa medida le va a repercutir al partido político en el tema del financiamiento público que reciba por parte del Estado. Quiero terminar la clase señalando, evidentemente, ¿verdad?, que en el caso de los partidos políticos, del financiamiento público que reciban por esta circunstancia, no puede ser el financiamiento público, siempre tiene que estar por arriba de lo que reciban en el financiamiento privado. Esto es, por muchos simpatizantes que tengan, por muchos militantes que tengan los partidos políticos, o por mucho que quisieran aportar simpatizantes o militantes, o llevar a cabo diversas actividades para autofinanciarse o de rendimientos financieros, los partidos políticos siempre tienen que velar que en la incorporación a sus arcas financieras en materia privada, estas no rebasen el financiamiento público que les han dado durante año con año por parte del Estado a través de la autoridad que corresponda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como cualquier tema en índole de derecho público y derecho privado, no puede un interés particular estar por encima de un interés público. En el caso concreto, el financiamiento privado no puede estar por arriba del
financiamiento. Bien, con esto damos por terminada la clase hablando sobre el orden jurídico o, digamos, el ordenamiento legal en que los partidos políticos están sujetos, ¿verdad? Desde la creación como tal de un partido político, así como cómo deben desarrollar sus actividades con sus derechos, con sus obligaciones, cuáles son los requisitos u obligaciones que tienen que cumplir a efecto de no perder precisamente su registro como tal. Y evidentemente también están las formas en las cuales se pueden estructurar, las cuales deben estar contenidas, evidentemente, a partir de sus documentos básicos, ¿no? Con esto damos por terminada la clase y les agradezco su atención.